Muy buenos días, Fernando Morra. Concretamente en la presentación valdría decir viceministro de Economía, o sea, la mano derecha del ministro Guzmán. Recientemente hubo un intercambio de Twitter con el ex director de aduanas, Guillermo Michel, por el índice de importaciones que se llevó adelante durante la gestión de Martín Guzmán, en el que se hablaba de un festival de importaciones. Hacíamos una entrevista a uno de los principales líderes de la CGT que decía que el gobierno de Alberto Fernández terminó el día que se fue Martín Guzmán. Hay dos podríamos, políticas económicas, dos fases muy marcadas en el gobierno de Alberto Fernández, mientras tuvo Martín Guzmán y a usted en el Ministerio de Economía, y otra con Sergio Massa, que son opuestas y contradictorias. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, es una pregunta interesante, digamos. Yo entiendo que sí, pero bueno, como todo, y tal vez eso era un poco la intención del tuit, que lo importante sería reflejarlo, que podamos discutir con una base cierta, es decir, tratar de pensar los problemas con información. Cuando yo veo la política económica, digamos, de los últimos, del último año y medio, digamos, desde que asumió Massa, hubo cambios significativos, entre ellos, bueno, la suba de la tasa de interés, las sucesivas rondas de dólar soja, que después mutó en un régimen cambiario 70-30 de liquidación, digamos, y ese tipo de cuestiones. Y sobre todo uno ve una dinámica en donde todo ese tipo de medidas lo que hicieron fue expandir muy fuertemente la liquidez, también se subió la tasa de interés de los títulos del Tesoro, y generar una asignación, una reasignación, digamos, en la distribución del ingreso que incrementó la desigualdad y la pobreza, es decir, se aceleró, hubo más liquidez, también hubo más inflación, y además hubo un cambio en la distribución del ingreso, es decir, cuando uno mira los indicadores de pobreza, claramente hay una suba de la pobreza, a pesar de que el nivel de actividad no estaba muy distinto en el primer semestre respecto del primer semestre del año 2022, 2023 contra 2022, uno sí observa que la distribución del ingreso cayó, por lo menos empeoró significativamente, y hubo un aumento de la pobreza. Y eso es consecuencia, entiendo yo, del manejo de la política económica. Uh-huh. ¿Y en qué se diferenciaban? A ver, ¿cómo podríamos explicar de una manera más o menos académica? ¿Era más ortodoxo, más heterodoxo? ¿Era, no sé, cómo lo podría, en qué ontología se podría encontrar la diferencia entre la política económica de Sergio Massa y la de Martín Guzmán? A mí no me gusta mucho hablar de escuelas económicas, pero sí creo que hubo cambios de políticas económicas. Es decir, cuando nosotros en el caso, y esto yo participé de esas discusiones, digamos, recuerdo discusiones con el Fondo Monetario, en donde básicamente le decíamos, miren que la tasa de interés tiene un rol en esta economía que no es como las que ustedes conocen de las economías desarrolladas, en donde uno sube la tasa de interés y eso comprime la actividad y genera que luego eso tenga un impacto en el precio de los activos y finalmente en los precios de los consumidores. Acá en Argentina el Banco Central tenía pasivos remunerados, prácticamente por la totalidad de la base monetaria. Al subir la tasa de interés, también se emite más. Es una promesa de emisión futura. Esa discusión la teníamos y ese cambio estuvo inmediatamente después de que hubo un cambio de gestión. Y eso tuvo consecuencias muy severas. Y ya no digamos solamente eso, sino también las rondas de dólar soja. Es la primera vez en la historia, por lo menos de lo que yo conozco, en la historia, diría, reciente de casi todos los regímenes cambiarios, en donde el Banco Central hace un desdoblamiento y paga un dólar al exportador más alto del que recibe por parte del importador. Ese desdoblamiento cambiario es a la inversa de cualquier libro de economía que uno mire en los últimos, en la historia de la economía. A veces interpreto, Fernando, o sea, independientemente de escuelas y de cuestiones académicas,
de lo que vos estás hablando es de mala praxis. Yo creo que había una visión, digamos, en donde hay un problema y se busca una solución. Es decir, la solución viene atada al problema. El gran inconveniente, digamos, de la economía es que, en general, uno lo que trata de buscar es eso que a veces dicen, una palabra muy de economista, que es integral, un enfoque integral, o la macroeconomía, los grandes agregados. Bueno, el problema de eso es que uno no necesariamente tiene que ver cómo impacta la medida de manera directa, sino qué impacto tiene de manera indirecta. Vamos a poner un ejemplo. Si subo la tasa de interés, uno dice, bueno, subí la tasa de interés, ahora hay más demanda por activos en pesos. Fantástico. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, el problema de eso es que eso se hace, o se hacía, a 28 días pagando esos pesos por parte del Banco Central. Entonces, no es que hay menos pesos en la calle, va a haber más pesos en la calle. Esa mirada, que es una mirada integral de causa-consecuencia, yo creo que cambió radicalmente en el manejo de la política económica y tuvo sus consecuencias. Tuvo su impacto en la inflación, tuvo su impacto en la dinámica de la actividad y tuvo su impacto en la distribución del ingreso también. Bueno, y ahora, la actual política económica. Ya se marcó la diferencia entre la política que ustedes llevaron adelante con Guzmán y la de Sergio Massa. ¿Y esta actual? Yo creo que estamos viendo los primeros trazos todavía, si bien hay varias cuestiones, digamos, que son distintas. Tal vez uno tendría que separar lo que es la política macroeconómica, que de alguna manera luce un poco más pragmática, no es ese liberalismo que promueve Milei, porque lo que estamos viendo es subas de impuestos, baja de gastos, pero mucho más moderadas, digamos, y que en realidad van más por el costado de jubilaciones, pensiones y aumento de tarifas, pero sobre todo esa combinación que tal vez es mucho más pragmática y manejo de las regulaciones cambiarias, digamos, que mantienen el cepo. Entonces, desde el costado macroeconómico hay algo que luce un poco más pragmático, yo creo que tiene sus inconsistencias, pero luce más pragmático, y desde el costado regulatorio, ya que pusiste la canción José Mercado, está esta visión que un poco el presidente trató de llevar al foro de Davos, que es este énfasis en desregular las actividades económicas. Dicho sea de paso, es un poco llamativo, digamos, que el presidente argentino va en representación de la Argentina, entiendo yo, digamos. No somos demasiado ejemplo como para poder ir a decir que Occidente está fracasando y poner nuestro ejemplo por delante, ¿no? Eso por una parte. Y la otra parte que un poco me llama la atención es, si hay un fracaso de Occidente, la contracara del fracaso de Occidente es el éxito de otros países, particularmente Oriente, China y el sudeste asiático, y ese fracaso y ese éxito, digamos, del otro lado, parecería estar bastante relacionado, por lo menos en países como China y el sudeste asiático, por el contrario de lo que dice Milei, a una muy fuerte regulación del Estado. El Estado en China no desapareció, el Estado en el sudeste asiático no desapareció, por el contrario, fueron actores promotores del desarrollo. Y eso es interesante porque también en esa discusión, cuando uno mira a Estados Unidos o cuando uno mira a Europa, hoy en día lo que se está discutiendo es de qué manera el Estado puede generar las condiciones para volver a promover el desarrollo. Es decir, el problema que Milei... A ver si te interpreto, Fernando. Lo que vos decís es que en el caso de Massa hubo mala praxis y en el caso de Milei es mal diagnóstico directamente. En el caso macroeconómico creo que lo estamos por ver, creo que está siendo más pragmático, aunque de alguna manera, voy a poner una palabra muy fuerte, pero excesivamente cruel, y eso tiene consecuencias políticas también, en lo macroeconómico. Y desde el punto de vista del diagnóstico, yo no comparto, me parece que hay una visión que está a destiempo de las discusiones que hoy se están dando en el mundo sobre el desarrollo de los países. Bueno, Fernando, te deseamos el mejor año posible, diciendo ojalá estemos equivocados. Te mandamos un abrazo, te despedimos con la canción de José Mercado y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Muchísimas gracias, hasta luego. Acabamos de hablar con el ex viceministro de Economía de
del ministerio cuando lo condujo Martín Guzmán, Fernando Morra. De Miami, alfombras persas, muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. Para ahorrar el pasaje, se fue en un charter de Gurú Maharaji. Modo Fontevecchia.